¿Sabías que las palomitas de maíz son de origen mexicano? Pues así como lo escuchas, las palomitas de maíz eran cocinadas por las culturas mesoamericanas, en ollas de barro a altas temperaturas. En la civilización mexica, justamente con palomitas era como adornaban a sus dioses. Esto ocurría en las grandes fiestas, aunque te diré que su popularidad se expandió después de la conquista española. El origen prehispánico de las palomitas de maíz. Como antecedente te diré que relatos bíblicos supuestamente del maíz encontrados en las pirámides de Egipto fueron mal interpretados. El maíz que se menciona en la Biblia era cebada. El nombre se aplica a maíz, pero el maíz es de América, no es de Egipto. El error proviene de un uso cambiante de la palabra maíz. Ahí está la clave, uso cambiante que se malinterpretó por algunos historiadores, quitando el mérito a nuestro país, a México, como el origen del maíz. De esta manera se utilizaba el nombre de maíz para nombrar el grano más utilizado de un lugar específico. En Inglaterra, el maíz era el trigo, y en Escocia e Irlanda, la palabra maíz se refiere a la avena. Y debido a que el maíz era común, es de América, se quedó con el nombre que tiene actualmente, maíz. Se cree que el primer uso del maíz salvaje y los primeros cultivos eran precisamente reventar ese maíz. Las espigas de maíz más antiguas que se han encontrado fueron descubiertas en la cueva de Bath, en el centro oeste de Nuevo México, entre 1948 y 1950. Lógicamente se encontró en América el auténtico maíz, oscilándose entre más pequeñas que una moneda. O sea, su tamaño era más pequeño que una moneda eran muy pequeñas, y las espigas de esa cueva de Bath son de aproximadamente, ojo, desde hace 4000 años. A principios del siglo XVI, las palomitas de maíz eran parte integral de las ceremonias mexicas, de tal manera que Bernardino de Sahagún escribió, Bernardino de Sahagún, un ensayo literario donde habla, el ensayo se llama "Y también una serie de mujeres jóvenes bailaron. Después de lo prometido, un baile de las palomitas de maíz. Tan grueso como borlas de maíz eran sus guirnaldas de palomitas de maíz, y estos se colocaban sobre las niñas en la cabeza". Esto quiere decir que Bernardino de Sahagún nos habla de que por costumbre en las culturas prehispánicas se adornaban a las niñas con arreglos de maíz. Así las cosas, en 1519 Cortés tuvo su primer encuentro con las palomitas de maíz cuando invadió México y tuvo contacto con los mexicas. Las palomitas de maíz eran un importante alimento para los mexicas, quienes incluso usaban las palomitas de maíz para decoración de tacaos ceremoniales, collares y diversos adornos a estatuas de los diferentes dioses como Tlaloc, que en este caso es el dios de la lluvia, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, etc. Una reciente cita española acerca de la ceremonia en honor a los dioses mexicas, quienes observaban a los pescadores, dice: "Se dispersaron antes que el maíz se tostara, llamado Momochtli". Ese es el nombre auténtico. Si el maíz es originario de América y sus habitantes originarios, los mexicas, le llamaban Momochtli, ese es el verdadero nombre del maíz, Momochtli. Así, un tipo de maíz, que es este, se quiebra cuando se seca y es cuando da a conocer su contenido, que parece una flor muy blanca.
Estamos hablando de la variedad momoxli, que es el maíz para hacer palomitas. Se dice que eran granizos dados a los dioses del agua. Era un regalo de los dioses. También existen escritos indígenas de Perú del año de 1650, donde el español llamado Cobo dice: usan un tipo de maíz que estalla, ellos lo llaman pizcaya y lo utilizan como dulce. Esto es, los mexicas le llamaban momoxli, los incas en Perú le llamaban pizcaya, pero el maíz palomero es de América. Así las cosas, el uso del arado en el campo se convirtió en algo común a mediados de 1800 y condujo a una plantación generalizada de maíz en toda América. ¿Qué podemos decir sobre la historia reciente de las palomitas de maíz? ¿Quién no ha comido palomitas de maíz? Sin lugar a dudas son deliciosas. Las palomitas de maíz fueron muy populares desde la década de 1890, sobre todo en Estados Unidos, hasta que ocurrió la Gran Depresión de 1929. En esa latitud, los vendedores ambulantes solían estar entre las multitudes durante ferias, parques y exposiciones, empujando su carrito para hacer palomitas que utilizaban ya por aquel entonces, 1890, carritos a base de gas y de vapor, que las vendían de manera express y las preparaban en ese momento. Era un invento tecnológico muy usado, muy generalizado, muy popular hacia la época de la década de los 20 en Estados Unidos, que era donde se fabricaban esos carritos. Lo que te puedo decir es que durante la depresión las palomitas de maíz eran muy baratas y eran un gran negocio, y era uno de los pocos lujos que, ante el desempleo generalizado y la catástrofe económica que sufrió esa nación, las familias lo que podían permitirse era adquirir palomitas de maíz. Así que mientras otros negocios quebraban, el de las palomitas de maíz prosperó. Esto es, el lugar donde se hicieron increíblemente populares fue primeramente en Estados Unidos y después en algunos otros países de América Latina. Así, era tanta la popularidad del consumo de palomitas de maíz, se dice que una persona, un banquero que era muy acaudalado, en la crisis de 1929, su banco quebró y ya sin dinero y desesperado se le ocurrió comprar una máquina de palomitas y comenzó un negocio abriendo una pequeña tienda cerca de un teatro. Después de un par de años, ese banquero, que estaba arruinado y solamente contaba con un pequeño negocio de palomitas de maíz, con ese pequeño changarro hizo el dinero suficiente para comprar de nuevo 3 de las propiedades que había perdido, incluido el edificio principal de la matriz de su banco, porque su banco tenía varias sucursales. Era un empresario acaudalado que quedó en la ruina y logró rescatar sus 3 importantes propiedades de las que tenía anteriormente, solamente vendiendo palomitas de maíz. Ese es el ejemplo claro de la enorme popularidad que adquirieron en Estados Unidos. Así, las palomitas de maíz tuvieron una decaída durante la década de 1950. Dejaron de consumirse cuando la televisión se hizo popular, y de esta manera, al quedarse las personas en sus hogares y no asistir a las salas de cine, cayó con ello el consumo de las palomitas de maíz. He aquí la clave: si las personas asisten al cine o al teatro, consumen palomitas de maíz. Si se quedan en su casa a ver televisión, ya no lo hacen. Disminuye el consumo, disminuye la demanda. Las palomitas de maíz también se popularizaron después de la década de los 40 con el uso del microondas, y para la década de 1990 ya habían elevado las ventas anuales de 2 cosas, tanto de palomitas para microondas como de microondas, porque has de saber
que las personas compran en su mayor parte microondas para hacer palomitas en sus hogares. Ahora te diré qué podemos decir de la historia de las maquinitas de palomitas. Una de las formas de hacer palomitas de maíz en la antigüedad, como lo hacían las culturas del Valle del Anáhuac, era algunas culturas calentaban arena en el fuego y luego esparcían los granos en ella, y cuando estuviera debidamente caliente, al aventar los granos, estos explotaban y se producían las palomitas. Aunque te diré que los mexicas tenían un método muy parecido al actual. Simplemente en una olla que la calentaban, agregaban las palomitas y estas se hacían, tal y como lo hacen hoy en día. También existen crónicas que dicen que en una exploración en Paraguay durante el siglo XVIII, Félix de Azara, el español, dijo de una especie de palomitas con granos en la espiga, que cuando se hierven en grasa o en aceite los granos revientan y resulta un excelente ramo para adornar el cabello de las damas sin que nadie sepa qué es. A menudo he comido estos granos reventados y los encuentro muy buenos. Aquí es una cuestión diferente. En la cultura mexica se adornaba y se consumían. En la cultura inca servían para adorno y para consumir. Y él habla que en el Paraguay del siglo XVIII solamente servían para adorno, que no se los comían. Esa sería una excepción y no la regla. Charles Critors, fundador de Sea Critors & Company en Chicago, presentó al mundo la primera máquina móvil de palomitas en la Exposición Mundial Colombiana de Chicago en 1893. Así, la Asociación Científica Americana informó que esa máquina estaba diseñada con la idea de moverla a cualquier lugar que el operador lo deseara, y es probable que esto fuera un buen negocio. El aparato es liviano y resistente, decía la Asociación de Inventores. Pesaba alrededor de 400 o 500 libras, sería unos 200 a 250 kilogramos, en forma de carrito, y puede ser movido fácilmente por un niño o un pequeño pony en un campamento, congregación y en el lugar que se desee. Igual es propaganda para su marketing y venta, pero la primera máquina portátil para hacer palomitas surgió en 1893 en Chicago en la Exposición Mundial. Así también, Percy Spencer, creador de la empresa Raytheon Manufacturing, descubrió cómo producir en masa magnetrones que están siendo utilizados para producir microondas usados en la Segunda Guerra Mundial, y se buscaban aplicaciones de la tecnología de Raytheon para la posguerra. Percy Spencer estimuló el desarrollo del horno de microondas. Las palomitas de maíz fueron la clave para muchos de los experimentos de Percy Spencer, y de ahí surgió el horno de microondas. Te reitero, hoy en día un gran número de personas adquieren únicamente hornos de microondas para calentar líquidos, pero principalmente para elaborar palomitas de maíz para uso doméstico. Pero bueno, ya que son tan populares en la actualidad en nuestro país y en el resto del mundo, te hablaré de 10 beneficios que obtenemos al consumir palomitas de maíz. Primero, las palomitas de maíz son un alimento rico en vitamina E, y ese aperitivo contiene tal concentración que lo convierte en un alimento beneficioso para nuestro sistema circulatorio. 2. Las pipocas o palomitas también tienen una alta cantidad de fibra. 3. Las palomitas de maíz se encuentran en alimentos bajos en purinas, o sea que no nos van a hacer daño. No se ocupa aceite para hacerlas en el microondas o en la estufa. 4. Además es recomendable para mejorar el control de la leucemia en personas con diabetes, reducen el colesterol y previenen el cáncer de colon. Siguiente. Este aperitivo también tiene propiedades antioxidantes. Es beneficioso para la vista y puede ayudar a la prevención de la enfermedad de Parkinson. Siguiente. Su alto contenido en hidratos de carbono de fácil digestión
lo convierten en un alimento ideal para niños y deportistas. Siguiente, las sedas o estigmas del maíz son utilizadas como infusiones diuréticas, excelentes en la hipertensión, en la retención de líquidos o cuando queremos aumentar la producción de orina, como en las infecciones urinarias. Siguiente, es aconsejable en personas con deficiencia de magnesio. 9. Su harina es idónea cuando existen problemas de alergia o intolerancia al gluten. Y por último, 10. Su aporte de fibra favorece la digestión y reduce el colesterol, además de que ofrece vitaminas del grupo B, específicamente B1, B3 y B9, las cuales actúan ante el sistema nervioso. Ya lo sabes, sea en el desayuno, comida o cena, el consumo del maíz es saludable, siempre y cuando sea con moderación. Las palomitas de maíz se recomienda comerlas con poca sal, a diario, y sobre todo para las meriendas. Se deben cocinar, en el caso de que decidas usar aceite, con lo mínimo indispensable para su elaboración, y también usar un maíz natural, en lugar de las que son para microondas, ya que la mayoría de las que ya vienen preparadas de manera industrial y que puedes adquirir en cualquier supermercado para su elaboración en microondas, contienen mucha grasa. Si quieres recibir los beneficios de las palomitas de maíz, elabóralas sin aceite. Recuerda, las palomitas de maíz eran cocinadas por las culturas mesoamericanas en ollas de barro a altas temperaturas. Su popularidad surgió después de la conquista española. Sin duda, algo delicioso. Palomitas de maíz mexicanas. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.